Bueno, iniciamos la clase. Es la sesión 3 de tecnología de materiales. En este caso, la sesión 2 del día de ayer, nos dedicamos a hacer un cálculo de centro de gravedad. Ahí aplicamos las fuerzas externas y determinamos en qué puntos se va a concentrar el peso, que es una fuerza externa, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo en la materia es conocer las características internas de los materiales para la conformación de sus características externas. Ahorita, en la actualidad, tenemos una problemática, específicamente en un avión, en el famoso Airbus NEO. No sé si han escuchado de esa problemática. Tuvieron un problema en los motores y específicamente por el tipo de material que utilizaron en la cobertura de la tercera y cuarta etapa, al parecer. No me recuerdo bien. Entonces, el tipo de material que utilizaron en estas etapas específicamente no resiste las altas temperaturas con que se trabaja en esa etapa. Entonces se empieza a fundir. Lógicamente se empieza a fundir, pues se empieza a generar vibración y en algún momento pues se llamaba motor. Entonces, lo que no sabemos si fue diagnosticado por las propias aerolíneas o fue diagnosticado por la autoridad aeronáutica. Creo que hay una circular que mandó la FAA para la revisión de sus motores. Estos aviones, recordemos, este avión específicamente el Airbus, el 320 NEO, es uno de los que le comió el mercado al 737 MAX. Lógicamente también el 737 MAX tiene su historia. Entonces, ahorita específicamente muchas aerolíneas tienen este avión. Entonces, van a tener que bajar su avión, quitarle el motorcito y mandarlo a darle el servicio. ¿Saben cuánto tiempo va a ser ese servicio? ¿Por motor? Por motor. ¿En total? 300 días por casi un año. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya hay aerolíneas que bajaron ciertos aviones, pues lógicamente eso les pega en su operatividad, ¿no? Y más aún que ahorita ya estamos en la época alta, que es noviembre y empezamos diciembre. Entonces, esto ya se genera un problema a grandes rasgos. Entonces, es importante la tecnología de materiales que vas a utilizar. Debes de analizar a fondo y más específicamente si son materiales que se van a utilizar en la industria aeronáutica. Comentamos que desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde los átomos llegamos a esas redes cristalinas y específicamente esas redes cristalinas nos van a generar las características específicas de este material. Hicimos cálculos de fuerzas externas. Recordemos que la esencia de un material es resistir ciertas características, ¿no? Y una de estas es la resistencia, es la capacidad de resistir fuerzas externas. También vamos a conocer fuerzas internas. Calculamos el centro de gravedad, ahí me falta poner la foto, el problemita que resolvimos. Entonces vamos a hablar ya ahorita específicamente de la tecnología de materiales, pero específicamente a lo largo de la evolución de las aeronaves. Entonces, la historia en este caso cuenta que los prototipos de avión básicamente eran muy austeros. Parte de los estudios, los primeros estudios que se realizaron fue a partir del ingeniero Cayley en 1853, donde determinó un documento que se llama Principios de Aerodinámica, y a partir de ahí ya se empezó a generar la industria de la aeronáutica, o en este caso, los estudios, ¿no? Cayley pues, hizo algunos prototipos desde 1853, y esto fue de la mano pues, en la industria de la aviación y la aeronáutica a nivel internacional en diferentes países. Algunos otros prototipos se realizaron más adelante, en este caso ultraligeros y aviones pequeños ya con ciertos motores. Por ejemplo, Louis Beirut. Ahí tenemos un prototipo de Louis Beirut que se desarrollaron a lo largo. Y pues, lógicamente también la famosa aeronave de los hermanos Wright, que fue la primera aeronave que pudo mantenerse, ¿no? Y pues también en México no se queda atrás, ¿no? México empezaron a construir aeronaves, lógicamente nosotros nos gusta hacer, pero desafortunadamente no patentamos las cosas. México, pues sí, en la historia, pues entra como el primer país que transportó en un avión a su presidente, ¿no?
En este caso, el primer presidente a nivel mundial que voló en un avión fue mexicano, fue Francisco I. Madero, ¿no? Entonces ahí se demuestra que la industria de la aviación, pues desde ese entonces era muy buena. Aquí tenemos otro prototipo en 1910, conocido como Junker, el J1. En México pues se desarrollaron máquinas, en este caso, en esta época, pues era lo que es la prerrevolución en México. Así como se desarrollaban máquinas voladoras, también en México se hicieron también hélices, motores, también se desarrollaba armamento, ¿no? Aquí ahí está el prototipo HS2 Lima, que es el que está del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos un prototipo de 1917, el Breguet 14. Entonces fueron prototipos que se fueron desarrollando, se fueron manejando. Esta publicación, este libro, viene directamente del manual de la FAA de mantenimiento de aeronaves, de la materia respectiva de tecnología de materiales. El Caliban, conocido como Mosquito, en la figura izquierda. El Cessna Citation, que hasta la fecha pues, es un avioncito de batalla, es el Cessna de los aviones que se utilizan para las escuelitas, para que aprendan a volar. Y a grandes rasgos, pues las aeronaves se fueron desarrollando, y en este caso los bloques estructurales del avión pues se van a dividir en planta poder, en tipos de ala, tipos de fuselaje, tipos de control de vuelo, tipos de estabilizadores. Y en este caso específicamente para la resistencia de una aeronave vamos a tener el fuselaje, ¿sale? Los fuselajes vamos a tener solamente dos caminos, fuselaje monocoque y semimonocoque, ¿sale? El más utilizado es el semimonocoque, que utiliza largueros y conchas. Entonces dentro de la estructura pues eso ya de cierta forma lo deben de llevar. La estructura el objetivo de la estructura es resistir todas las cargas externas como cargas internas, y esas cargas van a depender de las propiedades de los propios materiales. Entonces, ¿qué cargas vamos a analizar o qué cargas debemos de aplicar en nuestro material ya desarrollado? Pues vamos a tener estas diferentes cargas. Lo que es la tensión, entonces la tensión es aplicar dos fuerzas en sentido contrario hacia afuera del cuerpo, esa es pregunta de examen. Tensión. Compresión es aplicar dos fuerzas hacia el centro del cuerpo. Torsión es generar dos momentos en las puntas del elemento. Recordemos, un momento es una tendencia de giro. Entonces, la torsión es aplicar dos momentos en las puntas de los elementos en sentidos contrarios. Compresión es aplicar dos fuerzas hacia el centro del cuerpo. Tensión es aplicar dos fuerzas en sentido contrario hacia afuera del cuerpo. Y estas fuerzas básicas deben de ser resistidas por los materiales. Entonces, si en algún momento ustedes tuvieran la oportunidad de seleccionar el material que van a utilizar, pues van a tener que seleccionar conforme a estas resistencias, estas cargas estructurales. Tenemos que hacer este ejercicio. Vamos a recordar, nosotros hicimos un cálculo de centro de gravedad, pero este fue un cálculo de fuerzas externas, donde se van a concentrar, en este caso, la fuerza total de la aeronave. Ahora, este ejemplo que estamos visualizando es un ejemplo de fuerzas internas. Una estructura va a estar conformada por elementos unidos a través de nodos. Entonces, un elemento es una pieza y un nodo es la unión entre dos elementos. Entonces, en estos nodos yo voy a tener aplicaciones de fuerzas. Voy a tener fuerzas que van a estar en la horizontal, fuerzas que van a estar en la vertical. Las fuerzas que están en la horizontal completamente, pues tenemos que son fuerzas que se mueven a lo largo de Y. Las fuerzas que se mueven en la vertical, pues lógicamente se mueven a lo largo de, no, más bien en la vertical es a lo largo de Y en la horizontal a lo largo de X. ¿Sale? Pero ¿qué pasa con esas fuerzas que no están ni en Y ni en X, como la fuerza 3 y la fuerza 4? Se usan los cuadrantes, o mejor dicho, como fuerzas rectangulares, ¿no? Entonces, el famoso, ¿cómo se llama? Lo que nos enseñaron en la secundaria, el famoso teorema de Pitágoras. Entonces, ahí tenemos que sacar
las componentes rectangulares para la fuerza 4. Entonces, eso significa que yo voy a tener una componente rectangular llamada fuerza 4, pero que se mueve en X. Y también voy a tener una componente rectangular, fuerza 4, pero que se mueve en Y. Entonces, ya una vez que yo saco las componentes rectangulares a través del famoso teorema de Pitágoras, voy a obtener que hacer la suma de todas las fuerzas en Y y todas las fuerzas en X, ¿sale? Esto pues es mucha talacha. No se espanten, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Ahorita no lo vamos a hacer, entonces vamos a hacerlo más adelante, simplemente hacer la sumatoria de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todas las fuerzas en X y la sumatoria de todas las fuerzas en Y me van a llevar a la fuerza resultante. Entonces, a mí me interesa saber la fuerza resultante que está aplicada en ese nodo para saber la resistencia total de esa estructura. ¿Vale? Entonces, pero lo vamos a ver más adelante. Ese es el ejercicio, ahí está el problema. Ya le tomaron foto, ya tienen el resultado. Alan. Entonces podemos hacer diferentes cálculos en aplicaciones reales, en estructuras reales, y pues no es excepción la estructura de la aeronave. Entonces vamos a tener el famoso estudio de la estática y de la dinámica. Yo creo que lo vi en la clase de ayer, lo estaban estudiando, donde se van a analizar esas fuerzas, estas componentes rectangulares por la ley del teorema de Pitágoras y la ley de senos. No es difícil, lo vamos a calcular para analizar una estructura. Una estructura sí es muy laboriosa, es muy talachosa, pero una vez que tú haces un análisis de una primera estructura, ya lo aplicas para todas las estructuras y lo haces a través de una aplicación. Hay muy pocos talleres aeronáuticos en México que se dedican a eso, porque pues, la talacha no les gusta mucho, en el caso de la matemática. Son muy pocos talleres que hacen reparaciones estructurales. Para hacer una reparación estructural debes hacer el cálculo dónde falló, qué tipo de reparación vas a aplicar para hacer una modificación en la resistencia, ¿sale? Entonces, muy pocos hacen. Y los que llegan a hacer ese tipo de reparación, prácticamente te la cobran como si fuera un avión nuevo. Entonces, pues ponen en un dilema las aerolíneas, porque dicen las aerolíneas, ¿pago un avión nuevo o traigo mejor otro avión? Entonces, ya cuando un avión sufre un daño estructural, preferiblemente las aerolíneas optan por mandarlo al basura. ¿Vale? Entonces ya no lo reparan. Muy pocos son los que se avientan a repararlo, porque hay muy pocos talleres autorizados. No es difícil, pero sí es mucho trabajo, ¿sale? Entonces, dentro de las propiedades que debemos de analizar, las propiedades mecánicas, vamos a tener una. Entonces, esta es pregunta. Elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Es la capacidad de los materiales para deformarse y volver a regresar a su forma original. Todos los aviones cuando van volando se deforman, sus alas se deflectan y cuando aterrizan vuelven a regresar a su estado normal. Todos. Entonces, básicamente la elasticidad es una propiedad que deben de tener todos los elementos que conforman una estructura en una aeronave. Tenemos su cálculo matemático. A ver, esto es importante. En la industria, en México, tenemos el boom de la construcción de aeronaves. Hace rato platicamos que México, pues cuando se empezó a desarrollar la aviación, pues pusimos al primer presidente en vuelo, ¿no? Pero por un tratado, el famoso de Bucareli, nos prohibieron desarrollar aeronaves
que venció en el 2004, ¿vale? Y a partir del 2004 a la fecha, pues ya se empezó a revolucionar esa industria de la aeronáutica. Un área de oportunidad que tienen los técnicos en mantenimiento de aeronaves, que es una de las pocas personas que tienen la facultad de otorgar certificados de aeronavegabilidad en las aeronaves, es diseñar aviones, ¿vale? Pero diseñar aviones es meterte a la matemática, ¿vale? Comprenderla, no aprenderla al máximo. Si tú la entiendes en los modelos de los cálculos de resistencia para diseñar una aeronave, ya vas a utilizar aplicaciones, son softwares, ¿no? Como usar el Windows, lo mismo el Word, el Excel. Y lo más difícil sería aprender a usar esos botoncitos. O sea, no tiene gran ciencia. La industria aeronáutica en México, mande. El AutoCAD, el SolidWorks, el ANSYS, el MATLAB, CATIA, Unigraphics, todos esos softwares, esos aplicativos, es usarlos, pero con principios matemáticos. Es más, agarran a personal técnico aeronáutico que no traiga principios matemáticos y los meten ahí. Entonces, es, digamos, otra área de oportunidad que ustedes pudieran tener en la industria. A mí, en lo particular, cuando yo estuve en Mexicana de Aviación, cuando yo acababa de ingresar, estuve nada más año y medio, más o menos, un máster me dicen, señores, hoy me jubilo, ya el IMSS me va a dar mi pensión, pero voy a seguir trabajando. ¿Dónde? Pues mañana empiezo a trabajar en General Electric a diseñar turbinas. Entonces, es un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque no hay ingenieros, ¿vale? Y aunque hubiera, pues los pocos ingenieros, pues a veces no nos dedicamos a diseñar, nos vamos a otras cosas, ¿no? Entonces, están haciendo uso de personal técnico aeronáutico para diseñar aeronaves, porque ustedes conocen y va a ser fácil que ustedes utilicen esos aplicativos, ANSYS, todos esos software para poder diseñar una aeronave. Entonces, es otra área de oportunidad. Entonces, dentro de la elasticidad, regresando a nuestro tema, pues tenemos el famoso módulo de Young. El módulo de Young se conoce como el módulo de elasticidad de tensión, ¿vale? En este caso, recordemos, sí me voy a poder deformar, pero voy a tener una máxima deformación. Específicamente en el avión, yo voy a tener un peso máximo estructural. Si yo supero ese peso máximo estructural, ya estoy sujeto a una deformación permanente. ¿A qué me refiero? Todos los metales se van a poder deformar y van a regresar, pero hasta una máxima fuerza, ¿sale? Si superas esa fuerza, ya lo vas a deformar y ya no va a regresar a su punto o a su forma original. Entonces, siempre es importante recordar que en las aeronaves no superemos el peso estructural de la propia aeronave. Los pilotos, antes de aterrizar, deben de saber qué peso traen y en este caso ellos deben de saber exactamente el peso máximo de aterrizaje y no deben de superar, porque en dado caso de que lo superen, van a tener una falla estructural, ¿sale? ¿Sabe qué? Aterricé con sobrepeso y le va a decir al mecánico, pues analicen el avión a ver si no sufrió una ruptura o una deformación, ¿sale? Entonces eso es importante. En el módulo de elasticidad, no superar ese límite máximo. Aquí está un ejemplo de la gráfica. Nosotros vamos a ir subiendo, subiendo en la aplicación de la fuerza. Si nosotros superamos esa fuerza, pues ya vamos a tener esa deformación, ¿vale? Entonces es importante no llegar a ese límite máximo de fuerza aplicada. En nuestra aeronave es el máximo peso de despegue, el máximo peso de aterrizaje y vamos a tener diferentes limitantes. Pero pues ahí sería meternos a conocer los pesos operacionales en un avión. Nosotros nada más nos llevamos que los aviones deben de tener ciertas resistencias, ¿sale? Ciertas propiedades y en este caso el módulo de elasticidad es una de las propiedades que deben de tener las aeronaves. Pues no podemos darnos ese lujo de utilizar ese tipo de herramientas. Entonces lo platicábamos,
Todas las piezas deben de trabajar con un número de parte y el número de parte debe de ser específico, porque de lo contrario, pues sí vamos a tener un accidente, ¿sale? Entonces vamos a estar en un estado no deseado. Vamos a conocer las propiedades. Entonces mencionamos elasticidad. Nos vamos con la segunda, dureza. Dureza es la habilidad para resistir la abrasión o la penetración. Entonces, también un material debe de resistir o debe de tener cierto grado de dureza. Es la capacidad que tiene el material para ser penetrado. ¿Vale? Esa es la dureza. Entonces, lo importante que se tiene que llevar en este curso es estos conceptos que no tienen gran ciencia, que es la elasticidad, que es la dureza, que es la resistencia, qué tipos de esfuerzos se le aplican al avión, tensión, qué es la compresión, qué es la torsión. La resistencia, lo habíamos mencionado, es la capacidad que tiene el elemento para resistir la aplicación de fuerzas. Entonces recordemos, ¿qué tanto va a resistir el elemento la aplicación de fuerza? Pero también debemos de analizar qué tipo de esfuerzo se está aplicando. ¿Es un esfuerzo de tensión? ¿Es un esfuerzo de compresión? ¿O es un esfuerzo de torsión? Entonces, cada elemento de una estructura debe de determinarse a qué tipo de esfuerzo está sometido. La matemática es muy exacta porque si tú tentativamente en el análisis estructural matemático de las fuerzas internas, tú intuyes que a lo mejor hay una compresión, la misma matemática te va a hacer la corrección. Te va a decir, no, aquí no fue compresión, aquí fue tensión. ¿Sale? Pero eso solamente lo entenderíamos hasta hacer el problema matemático. Sí lo van a querer hacer, ¿verdad? Sí. Muchos van a taller estructural. ¿Quién va a querer trabajar en un taller? Taller estructural. Ah, bueno, entonces no va a estudiar, no va a trabajar en aviación, yo creo. Bueno, siguiente concepto, maleabilidad. Maleabilidad es la habilidad de los metales para deformarse. Maleabilidad es la habilidad de los metales para deformarse por martillado, rolado o prensado. Maleabilidad es la habilidad de los metales para deformarse por martillado, rolado o prensado. Sin perder, sí, sin perder tus propiedades, sin perder sus propiedades. Agrietarse o romperse. El tanque de combustible pues debe de tener esta propiedad, debe de ser maleable. Recordemos, el peso del combustible como tal es la aplicación de una fuerza. Entonces, hasta cierto punto se puede tensar o se puede comprimir. Entonces, tiene que tener esa propiedad para no agrietarse o romperse la piel del propio tanque. Tenemos la ductilidad. Ductilidad es la habilidad para deformarse. Ductilidad es la habilidad para deformarse, estirarse o torcerse en diferentes perfiles.
sin romperse. A referencia a un perfil, hace referencia al tipo de la imagen que tenemos, a un tipo de alambre. La ductilidad no aplicaría en la maleabilidad. La maleabilidad pues, sería aplicable para láminas. ¿Vale? La elasticidad, que ya lo platicamos, es la habilidad para regresar a su forma normal. El módulo de Young aplica exclusivamente para los resortes. No vamos a hacer cálculos matemáticos, porque no van a diseñar. ¿Solo aplica para resortes? Para resortes. Tenacidad es la resistencia a la ruptura ante la deformación. O sea, yo ya me estoy deformando. ¿Hasta qué punto me voy a romper? ¿Ya tomas fotos, no? Fragilidad es la propiedad que permite muy poca deformación. Los cristales. La propiedad que permite muy poca deformación. Sin ruptura. En aeronáutica, pues la fragilidad aplicaría en los cristales. Deben de ser templados. Los cristales en un avión deben de tener un sistema de calentamiento. Este sistema de calentamiento ayuda a que el elemento tenga mayor resistencia, ¿vale? No sea tan frágil. Sí, de hecho es parte de la cabina. Por ejemplo, si tenemos falla del sistema de calentamiento de los windshield, de los parabrisas, el avión no puede entrar en zonas de formación de hielo, porque fácilmente se tronaría, ¿vale? Y sí nos ha pasado que se han tronado varios. Entonces, y más aún si meten piezas piratas, ¿vale? Se llama boogie. ¿Los qué? Las boogies, exactamente. No hay forma de monitorear mucho esas piezas, ¿no? Pero te das cuenta cuando les pasa. ¿Sale? Las piezas boogies. Bogus, ¿no? Sí eran bogus. Fusibilidad. Fusibilidad es la habilidad de los metales para licuarse por la aplicación de calor. Habilidad de los metales para licuarse por la aplicación de calor. Es más, vamos a dejar de tarea. ¿Qué pasa con los motores Pratt? Pratt. Esa es la tarea. Investigar a fondo. Investigar a fondo específicamente. Ya más o menos les dije. Pratt & Whitney. Desde el punto de vista de tecnología de materiales.
¿Cuándo la quieren entregar? ¿El lunes? ¿Mañana? Órale. La solicitud de Josh mañana. Jueves de la siguiente semana. Ah, no, pues ¿cuándo la voy a calificar? ¿Cuál es la nota? ¿Qué pasa con los motores Pratt & Whitney del Airbus 320 neo? Aspecto de tecnología. En el aspecto de tecnología de materiales. Pues pareciera, ¿no? No, pues hagan su trabajo en Word y me lo entregan. ¿Cuándo lo dejamos? El viernes, ¿no? ¿El lunes? ¿El viernes? ¿El lunes? El lunes. ¿Sale? ¿Sale? Les mando mi correo y ahí me lo mandan al correo. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, para el lunes. Lunes ya. Para que lo hagan el fin de semana. Conductividad. Ya lo platicamos, la conductividad la obtenemos con la nube de electrones. Es la capacidad de conducir la electricidad y el calor. ¿El lunes no hay clases? ¿Por qué? Entonces deben de tener también esta propiedad de las aeronaves, más en los circuitos electrónicos. El oro es la pieza con mayor conductividad en el mundo. Expansión térmica. Expansión térmica es el resultado de la aplicación de calor y deformación del material. Es como las vías de los trenes. Para que no se expandan, les ponen ¿cómo se llaman los estos? Donde van apoyados los descansos, ¿no? Los descansos esos. Descansos, vamos a llamarlos así. Entonces. Pero también se le deja un poco demasiado, ¿no? Precisamente por eso. Sí, porque tentativamente se van a expandir, entonces le da un margen, pero no le da mucha tolerancia de que se expandan. ¿Por qué? Porque sí ha habido trenes, ¿no? Apenas hubo un accidente hace como 2 años, ¿no? En Estados Unidos, un tren en una curva se dilató mucho la vía y se deformó tanto que al momento que pasó el tren y venía cruzando otro tren, chocaron. Entonces tenemos la expansión térmica. El concepto de densidad, pues ese lo sabemos. Es la relación que tenemos entre la masa y la cantidad de material. ¿Qué tan denso va a estar el elemento? Eso también es importante. Bueno, esas serían las propiedades esenciales que deben de tener algunos elementos. Ahora, no vamos a trabajar todos los elementos metálicos, sino solamente vamos a mencionar los que se utilizan en la industria de la aviación. Lógicamente vamos a hablar de aluminio, de acero, de mónil, de cobre, de titanio, de magnesio. Todos estos se utilizan en la industria aeronáutica. A grandes rasgos, el aluminio se utiliza para algunos fuselajes. El titanio se utiliza para las estructuras y para los motores, para los álabes. El manganesio, ese sí no me acuerdo en dónde lo utilizamos. Entonces, todos estos elementos los vamos a mencionar. Entonces, es importante que te preguntan, ¿de qué elemento está hecho el álabe de un avión? Titanio. ¿De qué elemento está hecho el fuselaje de un avión? Fibra de carbono, ¿sale? O aluminio. Profe, en el sitio ¿dónde lleva material? Material compuesto, todo. ¿Todo?
Todo es material compuesto. El fuselaje es de plástico, fibra de carbono. Fibra de carbono, el fuselaje es de plástico, ¿sale? Entonces también aquí vamos a denotar más adelante que el carbono es el que da el grado de dureza al material y de forma indirecta le da cierto grado de resistencia. Entonces, entre más porcentaje de carbono tenga la aleación, vamos a tener mayor resistencia del propio material. Pero vamos a identificarlos, ¿vale? Vamos a entrar al SAE, a la Sociedad de Ingenieros Automotores, y vamos a hablar de esos temas más adelante. ¿Sale? Entonces, terminamos la clase.